Llevaba 12 años en Capital Azteca, 12 años de noches largas, cenas interminables con clientes y sumergiéndome en datos de bonos municipales hasta que los números se volvían un borrón. Aquella mañana, al entrar a la reunión estratégica anual en el corazón de la Ciudad de México. No esperaba aplausos ni ovaciones, pero sí un reconocimiento, una palabra de gratitud, una recompensa justa por mantener millones fluyendo sin problemas por la división más confiable de la empresa. La sala de juntas olía a madera pulida y café amargo. Me senté, con una confianza serena en el pecho. Entonces, Mauricio Vela, mi vicepresidente, deslizó una hoja doblada por la mesa sin siquiera mirarme. La abrí, esperando ver el bono que me había ganado. En cambio, mi estómago dio un vuelco. C21.000. El año anterior habían sido C250.000. Lo miré, buscando algún error. Sus labios se curvaron en una mueca. Eso es lo que vales. Puro cambio de bolsillo, dijo, con una voz tan afilada que cortó el aire de la sala. Las risas que siguieron no fueron estruendosas, pero bastaron. Bastaron para atravesarme la piel, para dejarme ahí sentada, con mi dignidad hecha jirones mientras colegas a los que había mentorado evitaban mi mirada. Nadie me defendió, nadie lo cuestionó. Aplané el papel contra la mesa, forzando mis manos a no temblar. El impulso de responder me quemaba la garganta, pero lo contuve. Hace mucho aprendí que las respuestas más peligrosas son las que nunca se dicen en voz alta. Así que miré a Mauricio, no con rabia, sino con algo más frío, algo firme. Él pensó que me había reducido en ese momento, que sus palabras me harían callar y obedecer. No sabía lo que el silencio podía guardar. Bajo la superficie, detrás de mi calma, llevaba un legado que no le pertenecía a Capital Azteca, un archivo que mi difunto padre me dejó, acumulando polvo durante años en una caja fuerte que apenas había tocado. Las risas de Mauricio resonaban en mis oídos mientras la reunión seguía su curso. Para cuando salí de esa sala, ya sabía que abriría esa caja fuerte antes de que terminara la noche. Esa noche, llegué a mi departamento en Coyoacán aún cargando el peso de las risas de la sala de juntas. El recibo del bono estaba arrugado en mi bolso, pero no era el dinero lo que dolía, sino el insulto que venía con él. La voz de mi padre volvió a mí. Palabras que dijo hace años en la quietud de su estudio en Querétaro. Estos números podrían salvarte algún día. Fui al fondo del closet donde descansaba su vieja caja fuerte, intacta por más de una década. La llave aún estaba en mi llavero, un hábito que nunca cuestioné hasta ahora. Mis manos no temblaron al insertarla y girarla. La puerta pesada gimió al abrirse, liberando un leve olor a papel y hierro. Adentro estaban los archivos que recordaba contratos, reportes y notas escritas a mano. Mi padre había sido meticuloso, incapaz de dejar pasar discrepancias. Saqué la primera carpeta y esparcí su contenido sobre la mesa de la cocina. Línea tras línea de registros de bonos municipales me miraban fijamente. Mientras más leía, más clara se volvía la imagen. Capital Azteca había estado sangrando a los municipios durante años. Cobros inflados disfrazados en letra pequeña. Sobornos ocultos canalizados a través de empresas fantasma. Firmas de ejecutivos que sonreían a los inversionistas mientras enterraban la verdad. Y ahí, estampado en tinta negra, estaba el nombre de Mauricio Vela en una de las hojas de cobros inflados. Mi pecho se apretó. No de miedo, sino de certeza. Mi padre no había recolectado esos papeles por capricho. Sabía que la corrupción algún día saldría a la luz. Y confió en mí para decidir cuándo. Me recosté, mirando el desorden de números y firmas. Podría haber llamado a un abogado, entregado todo a los reguladores, dejar que el proceso se arrastrara por años. Pero la humillación en esa sala de juntas había aclarado algo. Nunca escucharían mi voz si susurraba a través de canales oficiales. Si iba a moverme, lo haría con fuerza,
tomé la página más comprometedora. La guardé en una carpeta nueva y la puse en mi escritorio donde pudiera verla. Para la mañana. Ya sabía exactamente qué hacer con ella. La página estuvo frente a mí toda la noche. Su tinta tan afilada como el recuerdo de la risa de Mauricio. Una hoja de cobros de bonos, inflada por millones, con su firma en negritas al final. Los números no mienten, no cuando son tan descarados. La voz de mi padre resonó de nuevo. Estos números podrían salvarte algún día. No necesitaba todos los archivos, aún no. Una página sería suficiente. Una chispa en un bosque seco. La escaneé con cuidado, asegurándome de que cada detalle fuera claro: las fechas, las cifras, las firmas, sin comentarios, sin explicaciones, sin acusaciones. El papel hablaría por sí solo. Mi cursor se detuvo sobre el botón de publicar en X. Por un momento, pensé en los años que le había dado a Capital Azteca, la lealtad que habían reducido a cambio de bolsillo. Luego presioné enviar. La página apareció en mi feed, cruda contra el ruido interminable de memes y charlas de mercado. Esperaba silencio, tal vez un goteo de curiosidad, pero en minutos, las notificaciones comenzaron. Primero, un retweet de un periodista financiero, luego otro de un grupo de vigilancia. Las compuertas se abrieron. Los comentarios explotaron bajo la publicación. Algunos dudaban de su autenticidad. Otros diseccionaban cada línea con precisión forense. Fondos rivales se lanzaron, etiquetando a reguladores, exigiendo respuestas. Mi celular vibraba sin parar sobre la mesa. Cada vibración, una onda que se extendía hacia afuera. Para la medianoche, un analista con 500,000 de seguidores había escrito: si esta página es auténtica, Capital Azteca está mirando una sentencia de muerte corporativa. Las palabras se amplificaron una y otra vez, resonando en la industria como una campana de advertencia. No respondí. No añadí una palabra. Solo observé cómo crecía la tormenta. La verdad viajando más lejos de lo que yo podría haber gritado. En algún lugar de la ciudad, Mauricio despertaría para encontrar su nombre en los titulares. En la torre reluciente de Capital Azteca. La misma sala de juntas que se rió de mí ahora estaría llena de silencio, y sabía que para la mañana las ondas de choque serían imposibles de contener. Al amanecer, el documento se había extendido más allá de mi control. Los titulares gritaban en cada sitio financiero: hoja de cobros de Capital Azteca levanta sospechas de fraude. Los reporteros analizaban cada dígito, rodeando la firma al final como sangre en el agua. Me senté en mi departamento, con el café enfriándose a mi lado, y vi cómo el mundo finalmente miraba donde antes se había negado. En horas, el mercado respondió más fuerte que cualquier periodista. Las acciones de Capital Azteca cayeron un 30% antes del mediodía, 40% al cierre. Los inversionistas soltaron acciones en un frenesí, aterrados por lo que podría salir a la luz. Los fondos rivales aprovecharon el pánico, vendiendo en corto a Capital Azteca hasta el suelo. Analistas en X especulaban abiertamente: si una página se ve así, ¿qué muestran los demás archivos? Encendí la televisión justo a tiempo para ver a Mauricio en un canal financiero. Su traje estaba impecable, su sonrisa ensayada, pero vi la tensión en su mandíbula. Esto no es más que noticias falsas de una empleada resentida, declaró, descartando las acusaciones como si quitara pelusa de su manga. Defendemos nuestra integridad. El presentador lo presionó, citando la página que publiqué línea por línea. Su voz se agudizó. Sus negativas se volvieron defensivas y al final del segmento, su sonrisa se había agriado en irritación. En lugar de calmar la tormenta, su aparición avivó las llamas. Los comentaristas destrozaron sus evasivas, notando tanto lo que no dijo como lo que sí. Apagué el sonido de la televisión y me recosté, dejando que el ruido se desvaneciera en silencio. Esto ya no era rabia lo que me impulsaba. No era un impulso. Era precisión deliberada.
calculada e inescapable. Cada risa que había resonado en esa sala de juntas ahora estaba siendo respondida, no por mí, sino por el peso de su propio engaño. Los números contaron su historia mejor de lo que yo jamás podría, y el mundo finalmente estaba escuchando. Cuando el sol se deslizó bajo el horizonte de la Ciudad de México, cerré mi laptop y dejé que el silencio se asentara. Mañana traería más caos, pero estaba lista. La sala de juntas que se burló de mí estaba a punto de incendiarse desde adentro. A la mañana siguiente, el ciclo de noticias había sacado los colmillos. Cada medio no solo diseccionaba mi publicación, sino que escarbaba más profundo, desenterrando historias de irregularidades que habían sido sepultadas por años. Correos anónimos comenzaron a aparecer en línea, fragmentos de ex empleados que habían sido silenciados o descartados. Cada uno añadía leña al fuego. Dentro de Capital Azteca, el pánico era visible incluso desde afuera. Los reporteros abarrotaban el vestíbulo. Cámaras destellando mientras los ejecutivos se escabullían por puertas laterales. Los accionistas convocaron llamadas de emergencia, exigiendo explicaciones. Por primera vez en años, la imagen pulida de la empresa se resquebrajó por completo. Por lo que supe después, la sala de juntas era puro incendio. La directora ejecutiva, Isadora Carrizo, exigió respuestas de Mauricio, su voz cortando el alboroto. Pero él se negó a ceder. Lo llamó sabotaje externo, una campaña coordinada para desestabilizar a Capital Azteca. Se aferró a la palabra resentida, repitiéndola hasta que perdió todo peso. Pero mientras despotricaba, surgieron nuevas pruebas. Los periodistas publicaron copias de memos internos que encajaban perfectamente con la página que yo había liberado. Otro denunciante dio un paso adelante, confirmando que los cobros inflados eran práctica común, no anomalía. Las pruebas se apilaban, y la negación no tenía dónde sostenerse. Los directores chocaron frente a él, algunos exigiendo la renuncia inmediata de Mauricio, otros aterrados de lo que su caída podría revelar sobre sus propias firmas. La sala, que una vez rugió con risas a mi costa, ahora hervía de acusaciones y culpas. Lo observé todo desde mi departamento. El destello de la cobertura noticiosa reflejándose en el cristal oscuro de mi ventana. No era satisfacción lo que sentía, sino inevitabilidad. Habían construido su imperio sobre arena, y la marea finalmente estaba entrando. Y mientras la junta se desgarraba, sabía que la historia estaba lejos de terminar. En el ruido, nuevas voces esperaban unirse a mí. La noche después de que la sala de juntas de Capital Azteca se deshiciera en las noticias, me senté en la tenue luz de mi cocina, con la ciudad zumbando más allá del cristal. Mi celular vibró con una notificación que me cortó el aliento, un mensaje directo de Tania Garza. Ella había sido analista junior alguna vez aguda, valiente y demasiado honesta para su propia supervivencia. Meses atrás, había señalado anomalías en los cobros de bonos. Una semana después, estaba fuera. La línea oficial fue problemas de desempeño, pero todos sabían la verdad. Ahora su mensaje era simple. Te creo. Todavía tengo los correos. Minutos después, mi bandeja se llenó de cadenas reenviadas, hilos internos, donde Tania había señalado irregularidades, solo para ser ignorada. Desplacé las respuestas de gerentes senior que la desestimaban, algunos burlándose de su persistencia, otros advirtiéndole que lo dejara ir. Cada correo confirmaba lo que ya sabía, la podredumbre era visible, pero nadie quiso olerla. Mientras revisaba su tesoro, otro recuerdo se agitó. Volví a la carpeta de mi padre y saqué un memorándum grueso que no había leído del todo. Estaba firmado por Alfonso Ferrera, el exdirector financiero de Capital Azteca. Años atrás, había circulado una advertencia a la Junta: cobros inflados, sobornos no declarados y riesgos legales que podrían colapsar su portafolio municipal si se exponían. La tinta era directa, inequívoca, y aún así, Alfonso había sido retirado anticipadamente poco después.
desapareciendo silenciosamente de la industria sin explicación. Su memorándum había sido enterrado, igual que las advertencias de Tania, igual que cada rastro de disidencia que amenazara la fachada reluciente de Capital Azteca. La verdad era clara, esto no era ignorancia. Era un entierro deliberado. Siempre lo supieron. Silenciaron a cualquiera que intentara dar la alarma. Cerré la carpeta y me recosté. El peso del coraje de Tania y las advertencias de Alfonso presionándome. Ya no estaba sola. Las sombras daban un paso adelante, trayendo pruebas que esperaban la chispa correcta. Y ahora que la chispa había prendido, el fuego se extendía más rápido de lo que Capital Azteca podía sofocar. No tomó mucho para que el colapso se convirtiera en caída libre. En una semana, el gráfico de acciones de Capital Azteca parecía un acantilado. Con el 75% de su valor de mercado borrado, como si alguien hubiera pasado un borrador por años de prestigio. Los accionistas que antes presumían sus participaciones, ahora se apresuraban a vender lo poco que podían salvar. Los reguladores del gobierno actuaron rápido, lanzando investigaciones formales sobre las prácticas de bonos municipales. Citatorios comenzaron a llegar a escritorios que antes eran intocables. Los ayuntamientos congelaron sus contratos con Capital Azteca, citando revisión pendiente, dejando millones en proyectos suspendidos. Los inversionistas que alguna vez inundaron nuestras oficinas con negocios ahora trataban a Capital Azteca como una plaga. Y en el centro de todo, Mauricio tropezaba. Las cámaras lo encontraban en todas partes saliendo de taxis, entrando a restaurantes, escabulléndose por puertas laterales. Cada vez, los reporteros gritaban preguntas, exigiendo explicaciones. Su confianza pulida se agriaba en desesperación, y cada negativa que murmuraba solo endurecía las sospechas. Isadora Carrizo, la directora ejecutiva, intentó mantener la fachada de estabilidad. Se paró en podios, asegurando a los interesados que las reformas estaban en marcha, que Capital Azteca era resiliente. Pero sus palabras no tenían peso. La confianza no se reconstruye con discursos, se construye con verdad, y la verdad ya se había disuelto en polvo. Lo observé todo desde la distancia, sin pisar nunca el reflector, sin conferencias de prensa, sin entrevistas, sin necesidad de alardear. No había dicho nada, y aún así mi silencio los había puesto de rodillas. No era venganza en el sentido tradicional, era exposición, pura e innegable. En la quietud de mi departamento, dejé que la tormenta rugiera sin mí. La ciudad afuera seguía su zumbido, ajena a que su horizonte acababa de perder uno de sus pilares brillantes. Pero sabía que esto no era el final, porque cuando una empresa cae tan lejos, siempre hay alguien que toca la puerta, desesperado por negociar. La llamada llegó tarde en la noche. Una invitación cuidadosamente redactada de Isadora Carrizo en persona, solicitando una reunión privada. No dijo por qué, pero ya lo sabía. Cuando la supervivencia está en juego, el orgullo debe esperar. Nos reunimos en una sala de conferencias discreta, en un hotel lejos de la torre reluciente de Capital Azteca. Ella llegó primero, impecable como siempre, con sus aretes de perlas captando la luz, pero su compostura era más frágil ahora, estirada sobre el pánico que no podía ocultar. Corina, comenzó, con voz baja. Ambas sabemos que Capital Azteca está herido, pero no tiene que morir. Hay espacio para negociar. No me incliné hacia adelante. No sonreí. Simplemente puse mi carpeta en la mesa y la deslicé hacia ella. Esto no es una negociación, Isadora. Estos son los términos. Dudó antes de abrirla. Adentro había 3 demandas escritas tan claramente como los números en las hojas de mi padre. Primero, Mauricio Vela debía renunciar, inmediata y públicamente. Segundo, cada contrato de bonos municipales debía reestructurarse para eliminar cobros inflados y sobornos ocultos. Tercero, la división de cumplimiento debía reconstruirse desde cero, supervisada por mí, no como empleada, no como ejecutiva simbólica, sino con autoridad total,
Sus ojos destellaron con resistencia. Me estás pidiendo las llaves de la división. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Sostuve su mirada con firmeza. Significa supervivencia. Sin esto, los reguladores enterrarán a Capital Azteca viva. Y los accionistas lo permitirán. Por un largo momento, el único sonido fue el zumbido de la luz encima. Podía verla calculando, sopesando la presión de los reguladores, la furia de los accionistas, el caos en su sala de juntas. Finalmente, exhaló, largo y lento. Lo tendrás, dijo. Sus palabras sellaron el cambio. Ya no era la gerente ridiculizada que habían descartado. Era la condición para su supervivencia. Y mientras salía de la sala, sabía que la reconstrucción comenzaría solo en mis términos. Rechacé cada oferta que Isadora intentó ponerme delante. Sin título, sin comunicado de prensa, sin asiento ceremonial en la mesa de la junta. No tenía interés en ser exhibida como su salvadora. Mi poder era mayor en el silencio. Pedí una oficina sencilla, apartada del piso ejecutivo. Un lugar donde el trabajo real pudiera empezar sin interferencias. El primer paso fue Tania. La llamé personalmente, deslizando su carta de reincorporación por el escritorio. Me miró con incredulidad antes de que sus ojos se endurecieran en resolución. Me enterraron una vez, dijo en voz baja, pero no otra vez. Eso fue todo lo que necesitaba escuchar. La voz corrió rápido. Otros analistas que habían sido ignorados o despedidos discretamente comenzaron a contactarme, trayendo consigo fragmentos de evidencia, advertencias y reportes olvidados. Los reuní, no para avergonzarlos por su silencio, sino para darles un lugar donde sus voces importaran. Lentamente, un nuevo equipo comenzó a formarse, uno que valoraba la precisión sobre la pose, la transparencia sobre el alarde. Revisamos línea por línea los contratos de Capital Azteca, eliminando la podredumbre que había sido dejada a pudrirse por años. Los cobros inflados fueron desmantelados, los conflictos de interés expuestos, los sobornos ocultos extirpados. Cada vez que una corrección pasaba, los socios municipales que antes se habían alejado comenzaron a devolver las llamadas. La confianza no regresó de golpe, pero los primeros destellos aparecieron, tentativos pero reales. No hubo titulares, no hubo aplausos. La prensa aún rondaba, hambrienta de espectáculo, pero no les di nada. Nuestro progreso vivía en hojas de cálculo, cuentas reconciliadas y funcionarios municipales que empezaban a creer que Capital Azteca podría tener un futuro. La integridad, una vez descartada, se estaba reconstruyendo ladrillo por ladrillo. En las sombras, estábamos construyendo algo más fuerte que la reputación. Estábamos restaurando la verdad a los números, y sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que el costo del insulto de Mauricio se completara. Pasaron 6 meses antes de que el ruido se asentara en algo parecido a la estabilidad. Los titulares que alguna vez destrozaron a Capital Azteca se calmaron. Los reguladores seguían ahí. Los auditores rondaban, pero el pánico había disminuido. Los contratos eran más limpios ahora. Los socios menos cautelosos. La empresa no había recuperado su antiguo brillo, pero había dejado de sangrar. En su lugar estaba algo más delgado, corregido y, al menos por ahora, honesto. Me mantuve lejos del reflector. No asistí a las juntas con accionistas ni a las reconciliaciones escenificadas de la junta. Mi trabajo vivía en la letra pequeña, enterrado en cláusulas que nadie se molestaba en mostrar ante las cámaras, y eso era suficiente. Durante una auditoría municipal, me senté frente a un equipo de funcionarios revisando los acuerdos de bonos reestructurados. El aire estaba cargado de tensión. Cada línea escrutada como si un dígito erróneo pudiera derrumbar todo de nuevo. A mi lado, un nuevo vicepresidente nervioso, joven, aún buscando su lugar, se movía inquieto. Tras una larga pausa, se inclinó hacia mí. ¿Qué empezó todo esto?, susurró, con los ojos saltando hacia los auditores como si la respuesta misma pudiera ser peligrosa. Lo miré por un momento
midiendo el peso de la pregunta. Luego me permití la más leve sonrisa. Una línea, dije suavemente. 7 palabras. Eso es lo que vales, puro cambio. Parpadeó, inseguro de si hablaba en serio, pero yo sabía la verdad, más afilada que cualquier libro contable. Ese solo insulto, destinado a humillarme, le había costado a Capital Azteca el 75% de su valor. Había quemado reputaciones, derrumbado carreras y reformado la empresa desde adentro hacia afuera. Esas palabras se convirtieron en la oración más cara en la historia de Capital Azteca. Los auditores cerraron sus carpetas con un asentimiento de aprobación, marcando el fin de otra revisión agotadora. A nuestro alrededor, la tensión se aflojó en un alivio silencioso. Recogí mis notas, deslizándolas de vuelta en la carpeta que siempre llevaba. Con la leve sonrisa aún en los labios, los números habían hablado. El trabajo era constante y el legado estaba intacto. Y sabía que algunas palabras nunca podrían retractarse. No importa cuánto intentara la empresa olvidarlas.